amigos, aquí está. Estos son los nuevos libros de la nación y como todos somos críticos y tenemos todavía capacidad de analizar y de pensar, muy a pesar de lo que lamentablemente hemos querido señalar, que no nos oponemos para nada al debate de la educación con calidad. Pero esto, que ya se corre el rumor de que hay casi 60 millones de libros, yo creo que responde a un negocio y a unas ideas de alguno de estos enchufados que vio en esto una oportunidad de vender y de verdad, perdónenme que lo digo, porque no puedo aceptar que se haya pasado por las cabezas lumbrantes de este país, que además no tienen analogía política, ni son de un lado ni del otro, Pino Iturrieza, gente respetada y que está haciendo la crítica y aquí lo estamos leyendo. Este libro de historia, y con esto termino, habla de un indio esclavizado que, por cierto, no existió en ningún lado de las constituciones, digamos, del imperio español, que fue el que nos conquista, y que lo que se hablaba era de la esclavitud negra, que era la que venía africana, que venía a trabajar, porque además era un tema de que se necesitaba mucha mano de obra porque no había industrialización, y fíjate cómo se avanzó. Pues. Efectivamente, Iraida, cuando los misioneros levantan la voz en defensa del indígena, empezando por Bartolomé de las Casas, por Antonio de Montesinos, por Francisco de Vitoria, toda la jurisprudencia de la Escuela de Salamanca en defensa del indígena, Inglaterra, Francia, Holanda no se cuestionaron si los aborígenes de las tierras donde llegaron eran seres humanos o no. Las universidades españolas sí se plantearon el tema de la dignidad humana de los seres que habitaban esas tierras y hubo un debate y se enfrentaron a los conquistadores Es que me estás recordando mis clases de cuando hablábamos de Bartolomé de las Casas, el hombre gigante de la iglesia. Cuando la iglesia no ha sido la voz de los que no tienen voz. Claro, es así. Entonces, en la legislación española triunfaron porque se prohibió que al indígena se le diera un trato de esclavo y que se le reconociera como ser humano. Claro, ciertamente había un tema con la esclavitud del negro. Hubo una gran laguna, hubo una gran, digamos, discriminación, pero en todo el mundo la negritud, el problema de la negritud siguió siendo enmarcada en el contexto de la esclavitud hasta el siglo XIX. Y vimos cómo de verdad se dieron esas luchas maravillosas que reivindicaron los derechos de la negritud para hablar con claridad histórica. Ahora mucho más adelante. Sí. Vamos a seguir con el otro libro. Aquí está otro libro que vamos a analizar con ustedes y es el de Ciencias Sociales sexto grado, Venezuela y su gente. Daniel. Sí, en este libro, Iraida y amigos televidentes, el principal factor que nos ha preocupado, bueno, hay muchos, pero el principal factor que nos ha preocupado, porque lo visual importa. Aquí ustedes ven una hormiga amigable, una hormiga, fíjense el color de la hormiga, se ve allí, ¿no? Les acompañaré en sus lecturas, no por lo que tengo, sino por lo que sé. Esta hormiga, aparentemente inofensiva, es como, digamos, acompaña al niño en la lectura y se asoma por los párrafos para ir apuntalando aspectos, digamos, claves en torno a la interpretación de la lectura. Más adelante, esa super hormiga, esta hormiga, cuando cae Pérez Jiménez, que es una hormiga atómica, entre paréntesis, sí, Daniela, porque esa hormiga, la hemos analizado como la hormiga atómica, es que ha sido muy parecida, sutil, pero las realidades están ahí y es por eso que nos permitimos compartirlas con ustedes, porque queremos que vean los textos como están. Entonces, cae Pérez Jiménez. Cuando cae Pérez Jiménez, la hormiga atómica aparece y dice, fíjense el color de la hormiga, es importante que vean el color. Me contaron que cuando se fue Pérez Jiménez en el avión, hasta las hormigas salieron a la calle para demostrar su alegría. Ok, aquí ya hay un proceso de mimetizarse. La hormiga eres tú. O sea, la hormiga ya es humana, porque la hormiga es el pueblo venezolano que salió a celebrar la caída de Pérez Jiménez. Ya hay una simpatía hacia la hormiga, obviamente, aparte de que al principio es tu amiga y que ya la hormiga aquí, bueno, habla como persona. Exactamente. Hasta las hormigas salieron. Sí, y tiene un pensamiento político, digamos. O sea, expone su pensamiento. El problema es que cuando hablamos del Caracazo, ahí está. Cuando hablamos del Caracazo y cuando en un párrafo donde se habla... Vamos a ponerlo bien así para que lo capte bien la cámara, porque aquí ya la hormiga cambia de color. Sí, la hormiga cambia de color, la hormiga tiene un fusil, la hormiga parece... Pónchamela bien, para que se vea bien la hormiga atómica,
que por eso lo dije como lo dije, ¿no? Sí, es una hormiga miliciana. Como una hormiga miliciana, y además la hormiga dice, Ajá, lee lo que dice. La hormiga picamos a los seres humanos cuando nos molestan, pero no las matamos. Ustedes tienen derecho a la vida igual que nosotras. Entonces, ustedes tienen derecho a la vida igual que nosotras. ¿Quién es ese ustedes? Cuando ya el niño se ha identificado, con la hormiguita que celebra la caída del tirano. O sea, tú eres la hormiga, y ¿quién es el que se ha metido con nosotros? Los que arremetieron, el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y además en esas edades, ponerle el asociativo de un instrumento, o en vez de un cuatro, una maraca, que era lo que uno veía en su dibujo, un fusil, que déjeme decirle, es lo que más deploro de esta colección, que más deploro, porque en naciones de avanzadas, como que estamos viendo en Estados Unidos y en otros lugares, que están entendiendo la importancia de los mensajes violentos, lo que ha ocasionado en la muerte en estos colegios, estas cosas. Entonces nosotros, en vez de sacar provecho y experiencia, vamos para atrás, como el cangrejo, que no quiero seguir hablando de animales. No solo eso, Iraida, en el artículo 10, efectivamente, aparte de lo que dice en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación, se prohíbe toda incitación al odio en textos y en materiales o en imágenes que estén en las escuelas. Entonces, ¿cómo vas a presentar tú una hormiga armada que ya concibe al pueblo venezolano como ustedes y nosotros? ¿Qué tiene marcado ahí de morado que me llama la atención? Esto de morado para irse terminando es un poco subido de tono. Dilo. ¿Se podrá ir ahí? Claro, aquí estamos, pero la verdad que me ponga un pi el productor. Seguimos con la historia de Venezuela. Claro, estamos hablando de, para explicar, digamos, en la década del 80, por qué triunfa Luis Herrera. Entonces dice, el doctor Luis Herrera Campins ganó las elecciones para el periodo presidencial de 1984. Los analistas consideran que la causa de mayor peso para el triunfo de Copey había sido el desprestigio de Carlos Andrés Pérez por el derroche administrativo y sobre todo por el exagerado endeudamiento sin que hubiera servido para calmar la pobreza y ya eso de que no sirvió para nada para calmar la pobreza es un juicio que se hace posteriormente, muy bien, pero esto es grave, y sin haberlo invertido en obras reproductivas. Por eso te dije que era un poco, no sé si subido de tono, Iraida, pero ya, o sea, ¿qué significa esto? O sea, es que queremos hacer un chiste de doble sentido. Obras reproductivas, se entiende que son unas obras que van con el tiempo a tener un desarrollo sustentable, que van a redundar en el beneficio de la nación con cierta autonomía. Eso al menos se puede entender. Pero el tema de obras reproductivas, o sea, pienso que hay unos errores en cuanto a la articulación del discurso que son graves, porque insinúan en un alumno de sexto grado que aquí no se hizo nada, tierra y hambre, y a partir de ese momento vino otra nueva realidad histórica, con lo cual no es verdad, y por eso que decimos que estamos de acuerdo con una educación de calidad y que sirve de verdad para el desarrollo de estos niños. Vamos a conversar, le venimos con el último negro mostrando la colección bicentenaria. Aquí están los libros de la nación. Ya venimos.